análisis del Congreso y los hechos que ustedes encontraron más relevantes y lo que, en el fondo, que me relaten todo desde la organización, los hechos más relevantes y dónde creen que ustedes apuntan para futuro. La última parte es más para ti, Filipe. Sí, pues. O sea, bueno, yo creo que primero hablar, antes de entrar como al contenido y a los profesores y ponencias, creo que es importante que antes tenemos la organización del Congreso. Creo que es relevante destacar que esta actividad se planifica por 2 años, en el fondo 2 años que demora armar el equipo organizador de la nueva versión, en el fondo armar el grupo y poner a trabajar como la rueda de nuevo de lo que es el Congreso, porque siempre se va sucediendo en gente. En el fondo, César, tú conoces que el Congreso no es la misma gente, si bien hay un apoyo de los coordinadores constante para toda la actividad, siempre se renueva lo que es el grupo, porque la idea, como te comentaba ayer por teléfono igual, es la continuidad de la actividad y lo que más a mí me interesa como coordinadora y lo que más le interesó a Juan Ignacio o a Claudio en las versiones anteriores es que este proyecto de estudiantes se mantenga en el tiempo y es clave para eso que el grupo humano se reestructure. Entonces, insisto, lo más importante es el hecho de que es una actividad que se planifica durante 2 años, sobre todo por el hecho de que lo más complejo es el hecho de captar a los profesores internacionales y la logística de traerlos al país. Bueno, ahora no ocurrió, pero sí estaba predestinado a que los profesores vinieran a Chile, estaban pasajes comprados y todo. Pero al margen de eso, esa es la demora, por eso requiere tanto tiempo de planificación, por el contacto de profesores extranjeros y la venida a Chile de ellos, porque todo eso lo organiza el Congreso. En el fondo, si bien hay un patrocinio y auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, toda la gestión, desde el primer contacto con el académico extranjero y la elección del profesor, incluso profesora, es por parte del Congreso y, en el fondo, toda esa logística es encargada de nosotros. Lo que de repente hace que sea un poco más lento porque uno no tiene los contactos que tienen los profesores del departamento, ni tiene esa facilidad de contacto que puede ser una llamada. Acá todo es como de parte de nosotros, el contacto lo buscamos nosotros, así que ese es el hecho. Y además, al margen de todo lo que es la logística de tener profesores extranjeros y todo, también el tema de que sean 2 años nos permite que la actividad se vaya renovando tanto con gente como con contenido, porque nos ha permitido y nos permitió durante todos estos 2 años, ya 2 años y medio hasta la altura, hacer nuestras jornadas preparatorias, que, bueno, antes de lo que fue pandemia realizamos 3, la idea siempre es hacer una semestral, y en esa hacemos mini seminarios, foros, exposiciones de temas contingentes de ese momento. Entonces, por ejemplo, hicimos de Quintero Pucho en Caví, cuando fue súper, nos pareció que fue justo cuando estaba como el boom del tema, entonces hacemos estas jornadas preparatorias con el objetivo de calentar motores, como se dice, o ir probando cómo se va dando las cosas con el público, la organización, si estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo mal, con estas mini actividades que fueron muy exitosas. O sea, llenamos el Auditorio Alessandri en 3 ocasiones y además en esta particularidad de la pandemia hicimos lo que fue el ciclo de seminarios de webinar, o más bien con la vinculación del COVID-19 al derecho privado. Entonces, en el fondo creo que es importante mencionar eso, que la organización no solamente es para el Congreso, sino que también se organizan actividades todos los semestres, y además siempre estamos en constante apoyo a las actividades del Departamento de Derecho Privado, porque si bien la actividad no depende del departamento, sí es un apoyo constante a las funciones del departamento, a las actividades del departamento, y muchas veces no hemos funcionado. O sea, parte de la gente del Congreso está en estas actividades del departamento y nos piden ayuda, o también nosotros pedimos ayuda, así que esa es la organización en términos amplios. Por eso son 2 años, porque nos demoramos en armar el equipo organizador y además porque hacemos estas actividades contingentes que van preparando lo que va a ser el Gran Congreso. Lo que no significa que se va a tratar de los temas que se hablaron en las jornadas preparatorias, pero sí sirve para un poco el terreno de cómo el público reacciona ante ciertas temáticas, cómo está funcionando la difusión de nuestras actividades, etcétera. No sé si Filipo quiere agregar más a lo que sería la organización del Congreso. Sí, no, sumándome a todo lo que dijo la Fernanda, en verdad dio un análisis súper certero sobre lo que fueron 2 años. Yo igual recalco que dentro de todo lo que es la organización, la participación estudiantil es fundamental y fue algo que se trabajó durante los 2 años y medio para, si bien hacer una actividad que es un aporte indudable a lo que es el desarrollo del derecho civil en el país,
también es una actividad que está dirigida para estudiantes, sin perjuicio de que nos relacionamos con profesores, con profesoras, eh, y que también tenemos un público bastante amplio. Pero lo importante de destacar es que si bien hay una colaboración constante con la facultad y que nos apoyan, la piedra angular del Congreso Estudiantil son precisamente las personas que los componemos, los estudiantes, que es una instancia para acercarse a una instancia única que no, uno no la tiene en la vida cotidiana universitaria. Entonces creo que eso es algo fundamental en cuanto a la organización, porque al final de cuentas todos somos estudiantes en distintos niveles y ese es el valor agregado que tiene aparte, porque hay una confluencia de también experiencias e intereses por parte del derecho civil y que tuvimos la suerte, y creo que fue una coincidencia, de que nuestras jornadas preparatorias se vincularon con temas muy contingentes también, y con temas que a nosotros como estudiantes nos interesaban y que afortunadamente tuvimos en el gran evento, tuvimos la suerte de hacer esa vinculación. Hicimos 3 jornadas preparatorias y precisamente estas 3 jornadas preparatorias se vincularon con un tema de cada día del Congreso. Entonces, otro aspecto también creo importante rescatar es que somos una organización que busca mucho el diálogo, que valoramos demasiado el diálogo y abrir las instancias a caras nuevas, a caras frescas. Eso también fue un sello de la organización del Sexto, que fue liderada por la Fernanda, que fue un espacio no solamente paritario, que le dio la oportunidad a profesoras y a alumnas de participar en instancias que muchas veces no siempre están más reservadas para un mundo más masculino. Entonces, creo que la organización es un reflejo de cómo ha avanzado el desarrollo del derecho civil, obviamente, porque obviamente fueron temas potentes, fueron temas que hoy en día se discuten. Hoy en día se discute el daño ambiental, hoy en día se discute las acciones de wrongful, porque se considera parte de los derechos reproductivos y parte del derecho de daño. Hoy día se discute de qué forma hacemos que la justicia civil sea más accesible, disminuyendo los costos. Ya, les preguntaba un poco, este es sobre el modus operandi. ¿Cómo se elige esta gente que organiza? Porque si bien son todos estudiantes y viene una tradición de año tras año, siempre hay como un equipo organizador, hay gente que los apoya y siempre hay una persona que está a cargo, que en este caso fue Fernanda, que asumo que el próximo año eres tú, Filipo. Y cómo se determinan esas personas y principalmente cómo eligen los temas. ¿Se asesoran con algún profesor en particular? ¿Lo eligen entre ustedes según la coyuntura de la que hablaba recién Filipo? O cuéntenme un poco de esa dinámica interna. O sea, en general, los coordinadores siempre es gente, o los coordinadores de las versiones, tanto de la sexta versión y ahora de la séptima versión, o lo que fue la quinta versión, es gente que antes tenía una categorización de miembro. Acá es una cuestión bien orgánica, o bien, si se quiere, como vertical, porque existen los coordinadores y bajo de ellos hay ciertas comisiones que están compuestas por lo que llamamos miembros, que no son coordinadores, pero que también trabajan para el Congreso, y todos los miembros hacen más bien la pega como más práctica de salida a terreno, de ir a las universidades, de ir a los estudios, de tener reuniones con los profesores o con los abogados. Entonces, la elección de los coordinadores queda un poco para la interna, para la gente que quiera seguir para la otra versión del Congreso, y en general todos los coordinadores tienen más bien, no sé si es una obligación, pero a esta altura es como un deber moral, de haber participado en lo que fue la organización de la versión anterior del Congreso. No podríamos denominar a un coordinador a alguien que esté recién iniciando. Entonces, estas cabeceras de la organización más bien son estudiantes que vienen del Congreso anterior. En mi caso, yo vine de la quinta versión del Congreso y asumí la sexta versión, y para la séptima versión todos los coordinadores van a ser estudiantes que estuvieron participando en la sexta versión. En esta actividad, más que tener notas o tener un currículum de excelencia, se requiere gente muy comprometida y que esté dispuesta a trabajar 2 años en este proyecto, que si bien la carga de trabajo no es algo que sea incompatible, porque yo lo viví, yo procuré en el Congreso, yo me fui a intercambio en el Congreso, yo estudié para examen de grado para el Congreso, hice mi tesis y se puede. Entonces, más que alguien que tenga una nota de excelencia, se requiere gente comprometida, y eso es nuestra elección. Acá los profesores no tienen nada que ver, más bien uno informa a la facultad, estimada gente de extensión, departamento, este es el grupo organizador para la versión 2022-2023,
y uno anuncia los temas, o sea, la gente que está compuesta, pero depende netamente de nuestro ojo y de nuestra experiencia trabajando con gente. O sea, en el fondo yo trabajando con grupos humanos desde chica, como desde segundo, tercero, que está en una actividad así, y uno va adquiriendo un poco de experiencia, y más que experiencia uno va captando a la gente que está comprometida realmente con una actividad así. Y respecto a la elección de los temas, bueno, ahí es algo que decidimos nosotros, la verdad, como que los profesores, no, bueno, sobre todo en las jornadas preparatorias y estos ciclos de seminarios, depende de nosotros. O sea, nosotros hacemos, les pedimos, bueno, tratamos de hacer siempre una jornada por semestre o un evento por semestre grande, y le pedimos a los miembros, chiquillos, miren, se avecina la jornada preparatoria número X para noviembre de este año, hasta agosto tienen que mandarnos una minuta de trabajo en que ustedes investiguen qué temas están siendo contingentes ahora. Y los chicos más chicos del Congreso investigan sentencias, investigan noticias, investigan fallos, investigan, no sé, tanto proyectos de ley como fallos importantes, como situaciones contingentes que están pasando que pueden no tener un fallo, pero que sí dan lugar a discusiones jurídicas. Y ellos nos presentan los temas a los coordinadores y después elegimos entre todos, pero los temas son 100% de nosotros, los profesores no tienen nada que ver. Lo que sí, respecto al Congreso, como actividad grande en sí, hacemos una planificación también de los temas, y tenemos un grupo de profesores, es la palabra, pero sí nombres extranjeros que podemos desconocer, porque nosotros conocemos los profesores nacionales más bien que los internacionales, y se lo presentamos a los profesores como, miren, esto va a ser nuestros temas, ¿qué les parece? ¿Qué profesores ustedes nos podrían recomendar que sean secos en esta área? Porque nosotros investigamos y encontramos a este profesor, ¿ustedes qué opinan? Y nos dicen, mira, este es un buen nombre, también te recomiendo a este profesor, pero siempre es una recomendación, no es una cosa que ellos lo decían por nosotros, sino que nosotros decidimos como si tomamos o no su recomendación, su opinión. Eso, hay un equipo de profesores que nos asesoran, y generalmente está compuesto por los profesores Nicolás Rojas, la María Mesalá, Cristian Banfi, Hugo Cárdenas, y en su momento estuvo la profesora María Paz Gatica, que bueno, se fue de la facultad, pero también nos apoyó mucho con las actividades, y más que nada es un apoyo, no depende de ellos la actividad, esto es más una oportunidad, nos han sugerido ciertos temas que a ellos les gustaría tratar, y lo hemos rechazado porque creemos que no es contingente, o porque creemos que no es atractivo, o que ya se ha discutido millones de veces. Entonces es una sugerencia, una opinión, más no una obligación para nosotros de acceder a esta petición, o de nuestro trabajo central es lo que los profesores nos puedan decir. Eso. No sé, Filipo, si me va algo de lo que nos habían preguntado, de lo que nos habían consultado. No, explicaste súper bien cómo funciona el tema de los contenidos. Hay un grupo de profesores súper dispuestos, bueno, en general el Departamento de Derecho Privado de la Facultad siempre muy dispuesto a apoyarnos cuando necesitamos una opinión externa. Sobre cómo funciona el Congreso a la interna, también concuerdo mucho con lo que decía la Fernanda. Es una organización súper, si bien está súper definido el tema de los cargos y los roles que cada uno cumple, siempre se trata de que sea lo más horizontal posible, que haya mucha discusión, y también darle la oportunidad a los miembros de que tomen esta experiencia, o por lo menos a mí me pasó así, como experiencia personal. Yo entré como por la convocatoria que hicieron para el sexto, y terminé siendo coordinador de difusión, porque igual hubo un crecimiento de por medio, una participación como constante, y es verdad lo que dice la Fernanda, al final de cuentas uno no necesita a las personas que saquen las mejores notas, o las personas que le dan más de derecho civil. Obviamente necesitáis personas que se interesen en el derecho civil, pero necesitáis personas más comprometidas, porque es un trabajo intenso, no es que estemos todos los días y todas las semanas haciendo cosas, pero sí es un trabajo que requiere compromiso y que funcionamos como un engranaje, básicamente. Si al final uno no cumple la pega, se para todo. Entonces, en la interna funcionamos más que nada a través de la confianza, del compromiso, y también dependiendo y respondiendo a los intereses de cada miembro también, como abrir las instancias para que propongan cosas. Entonces es una organización bastante democrática, así que, ¿no? Ya entremos un poco más en materia.
hablemos un poco de cada mesa del Congreso propiamente tal, cuáles son sus sensaciones de los temas tocados, cómo se debatió, qué postura le gustó más, cosas que novedosas. En el fondo me interesa que ustedes analicen cada jornada. Bueno, para partir como con la primera jornada, que fue todo el tema del wrongful, tanto birth, life and conception, es un tema que a nosotros nos llamó mucho la atención porque el 2017, con todo el tema de la ley de aborto, o bueno, más bien la despenalización de las 3 causales, en Chile se abrió una puerta que nunca se había abierto antes, que costó tanto tiempo que se debatiera sobre esto y que tuviera acogida en el Congreso. Y ese mismo año, el 2017, en las jornadas de derecho civil de ese año, que la ley de aborto se aprobó, si no me equivoco, en julio, agosto de ese año, y en las jornadas de ese año de derecho civil, que es un evento importante que también, bueno, paréntesis, también asistimos y colaboramos cuando fue parte de nuestra universidad el 2018, la profesora Leonora Echeverry expuso sobre el tema y fue una de las primeras profesoras que habló del tema. Ahí, bueno, yo por temas de mi tesis en particular tuve que investigar ciertos profesores. Mi tesis no tiene nada que ver con eso, pero caché este paper de la profesora que fue publicado en el libro de Thompson que se saca por la jornada, y fue como, a mí se me ocurrió la idea, como miren, este tema está súper poco tratado en Chile, está interesante. Justo después del 2018, con todo el tema del aborto, hubo varios eventos en la facultad sobre este tema, sobre el wrongful, porque el profesor Hugo Cárdenas estaba investigando también respecto a esto, llevaba tesis de magíster respecto al tema, y sí se nos ocurrió la idea. Yo creo que ese es uno de los temas que más estamos al debe en términos de legislación nacional, porque nos costó tanto llegar a una ley de aborto, o más que una ley de aborto en términos amplios, es una despenalización de 3 causales, que creo que de los 3 temas del Congreso, bueno, también cuando hablemos del tema del medio ambiente también tengo algo que decir, pero creo que el tema de entender los daños bajo una perspectiva de conceptos de aborto, de nacimiento fallido, y todo lo que estos conceptos nos explican, creo que Chile está muy al debe respecto a eso. O sea, no hay ninguna legislación, y yo creo que tristemente va a costar entender cómo un nacimiento puede generar daño, porque nos costó tanto entender como sociedad que interrumpir el nacimiento o interrumpir el embarazo era una posibilidad y era viable y era un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Creo que avanzar hacia eso va a ser aún más complejo. Ahora, yo creo que más que quedarme con una postura, destaco la ponencia de la doctora Marta Chamayas, que es muy experta en el tema, y en el fondo ella nos trató de explicar o distinguir estos 3 tipos de wrongful, lo que fuera el wrongful birth, el wrongful life, el wrongful conception, y principalmente distinguir quiénes son los titulares de estas acciones de daños en Estados Unidos. Entender que el wrongful life, el titular es el niño, o en el fondo el nacido, que se entiende que no quería nacer, o que por qué nació, si tenía esta discapacidad, etcétera, y todo lo que es el wrongful birth o wrongful conception, que son estos daños que más bien están vinculados a la etapa previa al nacimiento, al embarazo, o cuando incluso unas técnicas por ejemplo, de anticoncepción fueron fallidas, por ejemplo, no sé, extracción de útero o implantes, etcétera, cómo estos mecanismos fallan y cómo el derecho responde ante ello. Entonces, creo que fue súper clarificador entender que hay 2 tipos de titulares de estas acciones, lo que son los padres o la mujer cuando son etapas previas a lo que es el embarazo o cuando está procreando esta vida, y lo que es el titular del daño después, cuando esta persona nace y tiene ciertas complicaciones que podría ser el niño, niña o el fondo de la persona que está interesada en ello. También creo que es importante señalar respecto a esta jornada el hecho de que en Estados Unidos es una materia que no se discute ahora, o bueno, claro, siempre hay discusiones porque siempre hay casos que nos llevan al límite de entender que porque una persona enferma podría reclamar ciertos daños ante los tribunales de justicia, pero creo que es importante señalar que en Estados Unidos esto se empezó a legislar en los años 70, o sea, estamos hablando de 50 años atrás. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos tiene una ley de aborto hace, no sé, 60, 70 años, entonces esta temática está zanjada en muchos países, y yo creo que va de la mano con que primero se tiene que zanjar una legislación de aborto amplia. Cuando hay una legislación de aborto amplia nos permite entrar a entender temas más profundos como poder indemnizar a ciertas concepciones fallidas. Y principalmente después de este paper que les comentaba de la profesora Leonora Echeverry, o más bien ponencia de las jornadas de derecho civil del 2017, han salido ciertos fallos. Son pocos los que hay en Chile, pero ciertos fallos que nos permiten dar a entender que el mal uso de dispositivos de la T de cobre o el mal uso de ciertos métodos anticonceptivos terminan obligando a las mujeres a quedarse embarazadas, sino que ellas no querían estarlo. Entonces, creo que la ponencia que yo más destaco es la de la Marta, porque nos invita a
a cómo repensar el derecho de daños desde una perspectiva de los derechos reproductivos de las mujeres, con este ya gran paso que fue la ley de aborto del año 2017, pero insisto, yo soy escéptica a eso porque creo que nos va a faltar otra legislación un poco más amplia en materia de aborto para darle cabida a esta nueva perspectiva de los derechos de daños vinculados a los derechos reproductivos de las mujeres. Eso es lo que yo podría decir de la primera jornada. No sé si Filipo quiere agregar algo. Sí, yo en lo personal me gustó mucho esa jornada porque, como bien decía la Fernanda, es un tema que a nivel de ordenamiento jurídico chileno estamos al debe. Estamos al debe porque en verdad, y me quedo con la ponencia, obviamente la ponencia de la profesora Chamayas fue maravillosa. Yo en verdad encontré que fue de primer nivel y de hecho quedamos muy contentos como comisión organizadora porque en verdad notamos un compromiso y que en verdad esa perspectiva de afuera del derecho comparado siempre se agradece un poco para poder repensar teniendo en consideración el contexto del país. Pero me quedo más con la ponencia de la profesora Echeverry porque, como bien decía la Fernanda, ha sido de las primeras en discutir el tema de los wrongful, las acciones por el daño de nacer. Y en especial porque tocó un tema importante, que fue básicamente qué pasa con la objeción de conciencia de los médicos y esta obligación de información, como el deber de información que reviste la relación médico-paciente. Entonces, a mí me da la sensación, y es lo que me dejó pensando, que en Chile avanzamos 2 pasos, pero retrocedemos 3, porque al final de cuentas, la ley del IVE, hoy en día, de la interrupción voluntaria del embarazo, se contempla la objeción de conciencia, se discutió, fue un tema país, eso. Y al final de cuentas me di cuenta, o sea, y al final uno se percata de que por mucho que uno avance y por mucho que la doctrina avance, hay cuestiones que no acabamos en técnica legislativa. Entonces, encuentro que lo importante de esta ponencia, junto a la experiencia de Hugo Cárdenas en temas de responsabilidad civil médica, porque es una de las personas que más sabe de responsabilidad civil médica y entiende muy bien cómo funcionan esos casos, y la perspectiva de la profesora Chamaya desde afuera, y junto a este tratamiento como concreto de un caso que hizo la profesora Echeverry, lo convirtió en una jornada con un análisis bastante acabado y bastante completo, integral, desde mi punto de vista. Claro, la segunda jornada, todo este tema del análisis económico del derecho, la verdad es que confesar que cuando elegimos este tema, porque este tema fue electo hace más de 2 años, entonces en esa época no estaba tan arraigado lo que era la legislación o la cultura jurídica en esa época, todo este tema de análisis económico, como que el boom nos tocó como entre el final del año pasado y este año, sobre todo con todo el tema de la pandemia y repensarse entre instituciones del derecho civil vinculadas a criterios de eficiencia y distribución de necesidades y riqueza, como que fue como suerte, que el tema se puso un poco más de moda en este año, finales del año pasado, cuando en 2018 nadie hablaba, o no es que nadie hablaba, pero habían pocos autores que se interesaban por incorporar perspectivas económicas al análisis de instituciones del derecho civil. Entonces, yo en esta ponencia, o sea, en particular, yo destaco más bien por un gusto personal la ponencia de Virginia Rivas y también la de Pedro Rencoret, porque ambos son egresados de la facultad, son abogados de la Universidad de Chile, pero no son profesores. Bueno, sí, la Virginia y Pedro hacen clases, pero en el fondo no son académicos full time, lo que nos permitió incorporar una perspectiva un poco más bien práctica de cómo se han resolvido ciertos casos o cómo ciertas instituciones o ciertos artículos de tales leyes podrían ser mejorados incorporando cierto análisis o perspectivas económicas a las instituciones. Yo destaco particularmente la ponencia de la Virginia porque ella tocó ciertos temas de derecho del consumidor, que el derecho del consumidor siempre ha sido una rama del derecho que ha estado un poco más bien como peleada por ambos sectores. En el fondo, para algunos eso es un derecho civil del consumo y tiene ciertas aristas netamente civiles y hay cierta formación de consentimiento que se rige bajo normas del derecho civil o si se quiere bajo las normas del Código de Comercio del 99 al 108, o también para otros es un tema netamente regulatorio y que debe meterse el derecho público regulatorio y que debe haber una entidad estatal fiscalizadora que sea la que subsione todo lo que es el derecho del consumidor. Entonces, esta dualidad de derechos que es algo básico del derecho del consumo, la Virginia lo trató muy bien porque dijo como qué normas o qué instituciones de derecho del consumo vinculadas a derecho civil podrían ser mejoradas bajo la incorporación de ciertos elementos, si se quiere, del análisis económico del derecho.
yo destaco principalmente todo lo que son los deberes de información del derecho del consumidor, que es uno de los tópicos más relevantes, si se quiere, más importantes en lo que es todo este background de consumo en Chile, porque, bueno, es sabido que el derecho al consumidor en sí está súper atrasado, que las normas son bastante desactualizadas, hay poco, como se dice por profesores más bien que tienen estudios afuera, hay un déficit de enforcement de las normas del derecho al consumidor, sobre todo porque el CERNAC fue básicamente como mutilado después de la sentencia del TC del año 2018, entonces, pese a eso, pese a todo el déficit legislativo normativo que pueda haber en derecho al consumidor, hay ciertas instituciones que en Chile funcionan, pero que podrían funcionar mejor si se incorporaran ciertos criterios de eficiencia, como por ejemplo los deberes de información. ¿Por qué? Porque en Chile, en lo concreto, cuando pedimos un crédito hipotecario o cuando o tenemos una tarjeta de crédito, o sea, nuestro estado de cuenta, hay una página gigante, un PDF con mucha información, entonces eso es poco eficiente. ¿Por qué? Porque la legislación de banco, yo lo desconozco en detalle, pero me imagino que exigen que esté el porcentaje del CAE, cuántos son los intereses por desfase de pago, cuántos son los intereses por el uso de la tarjeta, por el seguro, etcétera. Entonces, toda esa información la gente no la entiende. Entonces, si aplicamos criterios de eficiencia para la información, vamos a crear a consumidores más informados, que estén más bien empoderados con su decisión a la hora de comprar, tanto comprar productos como comprarse un celular, y además decisiones más importantes en términos económicos como es pedir un crédito hipotecario ante un banco. Entonces, si entendemos los deberes de información bajo una perspectiva de eficiencia, hará que evitemos más bien ciertos posibles juicios en materia del consumidor o evitemos decisiones erróneas por parte de los consumidores, porque estaremos mejores informados al tomar una decisión. También dentro de esa misma área destacar otros conceptos en temas de consumidor, que es todo el tema de los juicios en materia del consumidor, que si bien es una tramitación lenta, porque es y deficiente, porque es ante el JPL y todo eso, destacar, como destacó Virginia en su momento, que la modificación legislativa del año 2018, si bien fue súper controversial y atacada por el fallo del TC, sí incorporó un asunto que a mí me parece súper interesante, que son estos procedimientos voluntarios colectivos, que es más bien un tipo de procedimiento que es una etapa previa a lo que es un juicio como tal, es una etapa más bien de negociación, de mediación si se quiere, y yo creo que esa es la figura que más representa la eficiencia en términos económicos incorporada a nuestra legislación como tal, porque permite que los consumidores traten de llegar a un acuerdo, siendo el CERNAC un mediador, y yo creo que, esto me pasó por el examen de grado que tuve que investigarlo, pero el mejor ejemplo es el caso del corte de agua en Osorno del año 2019, ese corte masivo de agua que dejó la escoba en Osorno. Ese caso se resolvió a través de un procedimiento voluntario colectivo. No se fue a juicio, no hubo un juicio de años ante los JPL y luego ante los civiles para indemnizar, sino que bastó con que el CERNAC fuera un mediador entre SAL y entre los consumidores de Osorno, y hasta hace poco creo que se otorgó la multa por parte de SAL y una indemnización más bien automática a los consumidores, evitando un juicio de años, como han sido, por ejemplo, todos los casos que, tienen a esta serie de competencia, como son casos de pollos, confort, etcétera, el caso de consumo más conocido en materia de consumidor, pero esta figura de los procedimientos voluntarios colectivos, los PVC, como le digo yo, que tiene una figura de mediación, negociación, es la prueba viviente de cómo tenemos que incorporar métodos eficientes, métodos económicos, métodos rápidos y cortos para resolver conflictos que nos evita un juicio largo, el desgaste del personal, el desgaste de recursos económicos, y además dejar incorporar a los consumidores porque tienen herramientas rápidas y eficientes para poder resolver sus problemas en términos de materia del consumidor. Entonces, la Virginia no habló del caso Osorno, yo lo metí porque lo sé, no sé, por la vida, pero creo que su ponencia fue una de las que más me gustó del Congreso porque ella evidenció ciertas instituciones en materia del consumidor a las que le falta incorporar estos criterios como los deberes de información, pero las que sí funcionan, como son estos procedimientos voluntarios colectivos. Eso. A mí la segunda jornada también me gustó mucho las ponencias de Pedro y de la Virginia. Encuentro que hicieron ponencias muy buenas y contingentes, pero me quedo en primer lugar con las palabras de la Macarena Letelier, que fueron las palabras de apertura. Ella, directora ejecutiva del CAM, habló porque como bien decía la Fernanda, el análisis económico del derecho es una rama que cada vez agarra más importancia. Cada vez agarra más importancia y cada vez se discute más y cada vez
y cada vez estamos discutiendo de cómo hacemos que la justicia y cómo hacemos que el derecho no cueste tanto, en términos muy simples. Entonces, la Macarena, en sus palabras de apertura, habló sobre un poco el tema del acceso a la justicia civil, desde su posición de directora ejecutiva del CAM. Ella sabe que la justicia civil en particular requiere de un análisis de costo y beneficio, requiere de un análisis económico para maximizar beneficio al menor costo posible. Y encuentro que puso en la mesa, porque obviamente es un tema muy amplio, un tema que abarca el derecho privado tanto sustantivo como el derecho procesal civil. Entonces, es una materia que ese día siento en lo personal que se abarcó de forma de la mayor cantidad de áreas posibles o necesarias. Entonces, la hace mucho más importante, más teniendo en cuenta el panorama actual de la discusión de la paralización de la reforma al Código Procesal Civil. Entonces, siento que fue una perspectiva necesaria y que, una vez más, como para reiterar la idea, permite entender cómo el fenómeno del análisis económico del derecho empieza a agarrar más terreno por una necesidad, más que por gusto, ¿verdad? Y lo otro sobre el profesor Boulard. También el profesor Boulard tiene una gran carrera académica en Perú en relación a este tema y es interesante el análisis que hace en relación a cómo evoluciona la propiedad para relacionarlo al final con este tema del análisis económico del derecho. Pero en verdad eso, no tengo mucho más que agregar. Ya. Bueno, respecto a la última mesa, nada, agregar que fue una mesa de cierre en el que anunciamos a los ganadores del Congreso, que di mi discurso, y además que el profesor Gabriel Hernández aprovechó de presentar el texto de Jurisprudencia Crítica volumen 2 del departamento. Y precisamente esta jornada también, dando detalle un poco de la organización, fue de las primeras jornadas que tuvimos listas, sobre todo porque nos influenció mucho en esa época el tema de Quintero Puchuncaví. O sea, esta idea del Congreso nace de lo sucedido en Quintero Puchuncaví en noviembre o octubre del 2018, perdón, porque tratábamos o nos preguntamos en su momento con los chicos del Congreso como, bueno, ¿y qué puede hacer esta gente de que vive en estas zonas que han sido llamadas zonas de sacrificio? Porque el tema de estas empresas no es algo nuevo en esa zona del país, como que tradicionalmente han habido millones de empresas que han contaminado todo este tema de Freirina, del tema de los chanchos, o sea, como que esta zona del país lamentablemente ha sido una zona de sacrificio, como lo han denominado otros profesores académicos, y nos preguntamos, ¿qué puede hacer esta gente para tener una reparación? Porque en el fondo hay un daño que es difícil de determinar en lo concreto, pero que existe, que es cómo la gente puede sobrevivir con nubes tóxicas, con malos olores, con contaminación, y en el fondo, ¿cómo podemos frenar a estas empresas? ¿Cómo lidiamos con los intereses económicos de las empresas, de su desarrollo, y etcétera, y cómo con la calidad de vida de las personas? Entonces, eso quisimos vincularlo tanto a los desastres medioambientales por particulares, y también a los desastres que puede ocasionar el mismo cambio climático, y cómo puede responder el Estado o las instituciones, y el derecho civil o el derecho en general, a estas inquietudes y a estos nuevos daños. ¿Por qué? Primero creo que es importante mencionar que el profesor de Jong, bueno, está invitado a otra profesora, pero finalmente fue el profesor de Jong, creo que él habló de un tema que me parece muy interesante y que él nos trajo la perspectiva más bien del derecho comparado de Europa y especialmente de Holanda. Él, en el fondo, en términos bien amplios, trató de reseñar un poco cuáles son las medidas que ha tomado Holanda para prevenir o para más bien evitar ciertos daños y evitar costos posteriores que el Estado debiese asumir en caso de que se manifestaran daños importantes en materia de medio ambiente y cambio climático. En el fondo, la gran enseñanza que nos deja esta ponencia, o que al menos a mí me quedó, es que el Estado debe anticiparse a ciertos daños medioambientales, tanto por empresas privadas o lo que sea, y también por daños provenientes del cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando ya el daño esté manifestado, probablemente en 20 años más, va a ser muy tarde tanto para los agentes del daño, para quienes están siendo dañados, para los particulares, para los ciudadanos, y además va a ser muy tarde para el Estado y va a ser muy costoso en términos económicos. Entonces, yo creo que el gran desafío de nuestra legislación es poder anticiparse a lo que vendrá en unos 20, 30, 40 años, incluso un poco antes, que vendrá de la mano con todo el tema del desastre o del cambio climático. Yo creo que un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora es todo el tema de la sequía en la zona central. No sé, creo que llovió este invierno y no había llovido así hace, no sé, 10 años, 5 años, 8 años,
lo que implica concretamente en que los agricultores de la zona, por ejemplo, la gente, qué sé yo, que cultiva frutillas, que cultiva guindas, cerezas, o sea, toda esta fruta del verano que se exporta, hay una sequía y ellos no pueden producir sus alimentos. Entonces, ¿quién responde ante eso? Porque esa es una consecuencia del cambio climático, que no está lloviendo, y hay una pérdida económica para los agricultores. Entonces, ¿quién responde ante eso? Yo creo que, y lo que me deja en la ponencia del profesor Alberto Young, es que el Estado debe ponerse ante esas situaciones. El Estado debe subsidiar, el Estado debe dar una solución para tanto los campesinos, porque ellos dejan de producir, y porque además el país pierde, o sea, el país deja de exportar fruta, deja de exportar verdura, que es un ingreso importante a lo que son las arcas del Estado, del gobierno, etcétera. Entonces, creo que por ese lado el Estado debe anticiparse a lo que va a producir después. Y ya un poco mezclando las ponencias de la profesora Mari Cloud y del profesor Isidro Costa, que un poco más bien hablaron del acceso a esta justicia medioambiental por los civiles y las barreras que existen. Yo creo que me gustaría mencionar solamente el hecho de que cómo el Código Civil nuevamente llega tarde a lo que es el daño medioambiental, porque bueno, claramente es un código que no se modifica en términos importantes desde su creación básicamente hace 2 siglos, pero yo creo que el Código Civil no tiene las herramientas que debiese contemplar un código de derecho común como es en nuestro país. Solamente está contemplado en el 2003-30 y algo por ahí, esos últimos artículos del libro de la responsabilidad contractual, que habla un poco de este daño genérico, esta acción amplia para que en el fondo los particulares puedan alegar ciertas hipótesis de daño, pero es insuficiente, es una norma insuficiente, y lamentablemente como el derecho civil es el derecho común, si no hay una norma en materia de medio ambiente, bueno, vamos a completarla con el derecho común, y ahí queda. No hay una solución en materia de derecho civil a estos problemas, sobre todo también entendiendo que creo que además de incorporar mayor normativa al Código Civil en materia de derecho medio ambiente, también debe que estructurar un poco cómo entendemos los daños y la configuración del daño en materia de derecho ambiental, porque uno estudia en la universidad o para el examen de grado que el daño debe ser cierto, debe ser directo, debe ser indemnizable, etcétera. Pero hay ciertas cosas que no se explican en materia de derecho ambiental. Yo no soy experta en derecho ambiental, pero sí sé de derecho civil, y yo de forma inmediata puedo advertir que en materia de derecho ambiental podría ser dificultoso configurar un daño directo, porque no hay un daño directo, en el fondo no hay una disminución en patrimonio, por ejemplo, por la contaminación en términos de aire en lo que fue Quintero, por ejemplo. No hay un daño directo, pero sí ese daño se materializa cuando yo, por ejemplo, en 6 meses más me enferme de los pulmones. Entonces, creo que son 2 desafíos que nos deja esta jornada o este tipo de ponencia en materia de derecho civil netamente. Uno, que es ampliar el catálogo de normas para poder, en el fondo, que los particulares puedan solicitar acciones de indemnización para esos daños más bien generales, porque hay una única norma, solo una norma que es el 2032, si no me equivoco, 2063 por ahí. Esa norma es insuficiente, debiésemos ampliar el catálogo sobre todo por la categoría supletoria que tiene el derecho civil para todas las otras áreas del derecho, y además debemos tratar de reconfigurar el daño como se ha entendido de forma clásica para el derecho civil. Yo entiendo que a esta altura ya debe estar avanzado por los profesores y por los académicos, pero en materia normativa no existe una norma que nos permita ampliar o reentender los daños en materia de derecho ambiental. El Código Civil, yo sé que lo puede haber en las leyes de medio ambiente, etcétera, particularmente, pero creo que el derecho civil debe modificarse y debe como atener estas inquietudes que existen en materia medioambiental, sobre todo tratando de reconfigurar o repensar el daño, como se entendió clásicamente, entendió de que se debe ser directo, indemnizable, comprobable, etcétera. Eso. Sí, muy, muy de acuerdo con lo que decía la Fernanda. Encuentro que fue un día muy, muy particular porque nos dimos cuenta, y fue por comentarios que recibí después, de cómo desde un congreso que nos dedicamos a pensar y a repensar el derecho civil, integramos otras áreas del derecho que no propiamente son parte del derecho privado. El derecho ambiental ha tenido un desarrollo extenso desde parte de la doctrina del derecho público, y es interesante porque el tema de los daños, precisamente, y a ocurrencia, desgraciadamente, de los casos de Quintero Puchuncaví, y el tema de la sequía, y la destrucción la extracción de recursos naturales y la destrucción de ecosistemas enteros a lo largo del país, obliga al derecho civil a tener que hacerse cargo del asunto. Y creo que la exposición del profesor Ezio Costa y de la profesora Marie-Claude Plummer van en ese sentido. De hecho, la exposición de la profesora Marie-Claude habla y hace un análisis de cómo la institucionalidad ambiental reacciona frente a los daños. Y encuentro que la integración de perspectivas nuevas
que no necesariamente se dediquen al derecho civil, punto uno, enriquece mucho más el debate, porque hoy en día quien piense que el derecho civil puede darse un desarrollo propio y autónomo sin atender a otras ramas del derecho, no creo que tenga mucha noción de cómo funciona la realidad hoy en día y los conflictos jurídicos, pero también porque esta relación constante y esta integración de nuevas perspectivas nos permiten a avanzar en lo que decía la Fernanda, po, como qué es lo que le falta al Código Civil. ¿Qué pasa? Que ahora que el Código Civil llegó tarde y al final de cuentas hay toda una institucionalidad ambiental y hay toda una normativa ambiental que ya proliferó. El derecho en mi mente avanzó debido a la incompetencia también del Código Civil de hacerse cargo de esto. Pero bueno, son más cosas políticas a veces que cuestiones del derecho propiamente tal. Entonces, no, yo creo que fue una jornada que fue un buen cierre y puede ser como una puerta de entrada a lo que en verdad va a ser el trabajo que estamos pensando para el séptimo. Entender que nos posicionamos desde la óptica civil, pero que necesitamos discutir con personas que no son propiamente civilistas, para entender también qué es lo que le falta al derecho civil, si también hay que tomar una postura crítica. Entonces, eso respecto a la última jornada. Buenísimo. Antes de terminar, muchachos, me gustaría que hablaran un poco de los ganadores de las ponencias estudiantiles y una reseña del ganador, de qué se trata, quién es. Bueno, no sé, creo que Filipo puede tener a mano los nombres de todos los chicos. Yo solo puedo hablar de Diego, que es el primer lugar de los trabajos estudiantiles, porque es compañero mío de generación y además él hizo su tesis en esa temática. Entonces yo fui compañera de él en el taller de memoria en que hicimos la tesis. La mía es de algo nada que ver, pero sí puedo con su trabajo de fondo. Y claro, en el fondo Diego hizo una reducción en su tesis o un breve resumen para lo que fue el trabajo que presentó, porque la tesis tiene una extensión casi que el triple de lo que él presenta. Pero creo que Diego se hace cargo de lo que les comentaba al principio de la temática del wrongful, como por qué en Chile, si en Chile es viable o no, y si en Chile no es viable, ¿por qué? ¿Cuáles son las herramientas que fallan en Chile o qué normas nos prohíben o no nos permiten hacernos cargo de esta problemática? Y también hace referencia al derecho extranjero y qué soluciones se encuentran en el derecho extranjero. Entonces creo que Diego, su trabajo es excelente, porque yo conozco su tesis en profundidad por asuntos de pregrado, por suerte, y él hace una exposición perfecta, o sea, en términos de formato de exposición oral, es súper sistemático, súper resumido, mantiene al espectador muy atento a lo que él explica, porque no se da la lata de comentar en detalle fallos que hay en Chile, sino que dice, bueno, ¿por qué este fallo es importante? Extrae lo relevante del fallo y lo presenta, y a ti como invitado, o sea, como persona que lo ve desde afuera, te llama la atención, porque dice, claro, este fallo es importante por esto, y no te da la lata de hablar de todo un fallo. Lo que también, el error en que caen a otros estudiantes que envían trabajo, que no pasan a la segunda ronda, etcétera, es que hablan de fallos importantes en la materia, pero se dan la lata de extenderse demasiado, de darle demasiada vuelta, cuando lo medular del fallo realmente son 2 o 3 páginas. Y creo que esa es la mayor virtud del trabajo de Diego, es que los fallos que existen en Chile los utiliza de una forma adecuada, de una forma resumida, toma herramientas del derecho comparado y explica por qué en Chile no es viable, o por qué sí podría hacerlo, y si no es viable, por qué no, y qué cosas podemos mejorar para el futuro. Entonces, en el fondo, lo de Diego cae perfecto a la primera jornada del Congreso, y en el fondo es entender que Chile está muy atrás en la materia, y creo que él lo hace de una forma espléndida. Yo no me trabajo siendo muy honesta, pero sí conozco la temática porque trabajé con él en la tesis en el taller de memoria, y escuché su ponencia y creo que con eso fue suficiente para dar a entender que su trabajo era de mejor calidad, y bueno, fue promediado con un 6.9, entonces estuvo a punto de tener la calificación perfecta por parte de los profesores que dieron su ponencia en términos orales, y la profesora que lo evaluó en términos escritos. Sí, no, en verdad la ponencia de Diego fue bastante buena, al igual que bueno, la de los otros 3 lugares. Pues, el segundo lugar estaba Vicente Espinosa, que habló sobre la revisión del divorcio causado en el derecho de familia chileno. Después estuvo Emanuel Gutiérrez, que habló sobre unas notas sobre análisis económico del derecho, y por último Alex Carreño de la Universidad Finisterre, que habló de la voluntad procreacional.
Ya, yo creo que más en el fondo sobre lo que fue las jornadas estudiantiles, de las potencias estudiantiles, valorar que fueron más de 20 trabajos que recibimos, que hubo una gran participación de gente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero también de otras universidades, y eso es el objetivo que tenemos. Y también valorar que hoy en día, gracias yo creo que al Zoom, a la plataforma online, pudimos tener acceso a un mayor público también. Tuvimos buena audiencia, tuvieron casi 100 el segundo día de las ponencias estudiantiles y el primer día alcanzamos como un pic de 130 personas. Entonces, en verdad fueron trabajos que fueron muy bien avalados por los profesores, por los cuales los profesores que integraron las mesas y que estuvieron todos de muy buena calidad. Más que el contenido, que creo que no corresponde que yo evalúe el contenido de algún otro trabajo, creo que fue una exposición clara, muy ordenada, y al final de cuentas hizo que las jornadas de ponencias estudiantiles tuvieran un renombre y que pudiesen avanzar un poquito más en un desarrollo para que una próxima edición eh, potenciar esa área, que al final de cuentas es lo que más nos interesa. Y bueno, estamos nosotros tratando de, estas ponencias estudiantiles que ganaron van a estar en el libro que estamos tratando de tramitar. No sé si la Fernanda lo había comentado ya, pero la verdad es que las ponencias estudiantiles estuvieron de primer nivel. Fue un espacio enriquecedor para todos, para los profesores, para los asistentes y para la comisión organizadora, y que en lo personal creo que quedé muy satisfecho del rendimiento de la instancia. No, y también comentar que gran parte de los profesores que estuvieron a la cabeza de la evaluación de las ponencias orales de estos trabajos, porque bueno, hay una fase escrita que se hace como, en el fondo pasa los mejores trabajos y después la fase oral y saca los ganadores. En esa parte oral, que fue la que el público pudo observar, gran parte de los académicos que estaban ahí son académicos nuevos del departamento y gran parte de ellos fueron coordinadores del Congreso en su primera o segunda versión. Entonces creo que eso es algo súper importante, un detalle muy bonito de que aquellos estudiantes motivados por el derecho civil el año 2009, el año 2010, hoy son académicos del departamento, académicos, instructores, lo que sea, porque aún no tienen el título de profesor titular, lo que sea, pero creo que eso a mí me conmovió mucho porque es entender que el Congreso tiene continuidad, que quizás en el futuro estemos del otro lado, yo, Filipo, o Diego, o Javiera, que son parte del grupo organizador, o quizás otros nombres que vengan en el futuro, y creo que eso es lo más importante, la continuidad del Congreso, que organizadores, coordinadores, miembros del Congreso en el futuro pueden ser académicos, no digo que quizás sean full time profesores, pero sí personas que van a contribuir en el futuro desde su óptica, desde su conocimiento, desde sus propios escritos, de sus propios trabajos, sus propios papers, a lo que el conocimiento y enseñanza del derecho civil. Entonces creo que eso es lo más importante de las jornadas estudiantiles, que la comentaron profesores que fueron parte del Congreso del año 2009, 2010, 2011, no tengo idea exactamente qué año, pero eso fue súper bonito, en el fondo darnos cuenta de la continuidad de la actividad y que gente que estuvo detrás bambalinas en esos años, hoy día tiene el papel protagónico de comentar un trabajo, de evaluarlo, de decir, sí, este se va a publicar, ¿por qué? Porque sí, porque no, etcétera. Entonces creo que eso también es importante destacar de las ponencias estudiantiles. Eran un renombre y que pudiesen avanzar un poquito más en un desarrollo para que una próxima edición. Que gente que estuvo detrás bambalinas en esos años, hoy día tiene el papel protagónico de comentar un trabajo, de evaluarlo, de